Qué fácil sentir alegría cuando la vida va bien, cuando la vida sonríe. Es fácil sonreír, pero el hecho es que la vida no es fácil. Rara vez tenemos en la vida todo lo que deseamos. No es común estar rodeados todos el tiempo de todas las personas que amamos. Las extrañamos. La vida es una continua lucha y todas luchamos en esta vida. Y el desafío que encontramos es cómo ser felices en medio de esta lucha por la vida. It is easy to feel joy when life going well. When life smiles at us, it is easy to smile back, but when the truth is that life is not easy. Rarely do we have everything we desire. It's not common to be surrounded at all times by all the people we love. We miss them. Life is a continuous struggle, and all of us struggle for life. The challenge we face today is to be happy in the midst of this. La epístola del apóstol Pablo que acabamos de leer a los filipenses es un estudio en contradicciones. Por un lado, encontramos que el autor estaba encarcelado, temiendo por su vida. Hasta anticipa su muerte en Filipenses 1:20. The Apostle Paul's epistle to the Philippians is a study in contradictions. On one hand, we find the author was in prison, fearing for his life. He even anticipated his death. Por otro lado, entonces, encontramos que el tema central de esta carta es el gozo, la alegría. ¡Qué contrariedad! Eso nos lleva a la pregunta central de nuestra reflexión. ¿Cómo es posible sentir gozo, alegría y paz en medio de la lucha por la vida? On the other hand, we find that the central theme for this letter is joy. This leads us to the central question of our reflection. How is it possible to feel joy, gladness, and peace in the midst of life struggles? En Filipenses 4:4-7, el texto comienza con un mandato, con una orden urgente. Pablo exhorta a su amada iglesia a alegrarse en el Señor siempre. Les dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Wow, en medio de donde él estaba, en medio de la cárcel aún, el apóstol Pablo incitándonos a estar alegres, a estar llenos de gozo, a regocijarnos, como dicen otras versiones. In Philippians 4:4-7, the text begins with a command, an urgent instruction. Paul exhorts his beloved church to rejoice in the Lord always. He tells them, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Remember that Paul writes this letter from prison, chained with an uncertain future. How can he say this? Esto implica que el gozo y la alegría es mucho más que es un estado de ánimo. Estar lleno de gozo y de alegría es una decisión. Para sentir gozo, usted tiene que tomar la decisión de tener gozo. Solo las personas que toman la decisión de ser felices a pesar de las dificultades que puedan enfrentar en la vida, llegan a ser verdaderamente felices y están alegres. Y es que la alegría cristiana no es la negación del dolor. La alegría cristiana no consiste en fingir que todo está bien. La alegría y el gozo cristiano está arraigada en el Señor y no en nuestras circunstancias. This implies that joy is much more than a mood. Being filled with joy is a decision. To feel joy, you must choose joy. Only those who decide to be happy despite the difficulties they face in life become truly joyful. Christian joy is not the denial of pain. Christian joy is not pretending that everything is fine. Christian joy is rooted in the Lord, not in our circumstances. Pablo no nos está pidiendo que nos alegremos en la enfermedad, en la pérdida o en la ansiedad. Nos está invitando a alegrarnos en el Señor, quien permanece fiel, presente e inmutable, aun cuando todo lo demás cambia
Paul is not asking us to rejoice in sickness, loss, or anxiety. He's inviting us to rejoice in the Lord, who remains faithful, present, and unchanging. La alegría se convierte entonces en un acto de confianza. La alegría se convierte en una declaración. Mi vida no se sostiene por mi fuerza, por mi propia fuerza, sino por la fidelidad de Dios. Joy then becomes an act of trust. Joy becomes a declaration. My life is not sustained by my own strength, but by the faithfulness of God. Pablo nos invita a ver la vida de una manera positiva, motivándonos a basar nuestras alegrías en dos elementos relacionados con la fe. Pablo nos invita al primer elemento a tener certeza que el Señor está cerca. Esto puede entenderse de dos maneras. Por un lado es una referencia a la segunda venida de Cristo, sí, pero por otro lado es una declaración de fe que afirma la presencia del Cristo resucitado en nuestros medios. The first element is the certainty that the Lord is near. This can be understood in two ways. On one hand, it refers to the second coming of Jesus Christ. But on the other hand, it is a declaration of faith affirming the presence of the risen Christ among us. Cristo está cerca de nosotros. En medio de la lucha por la vida, Cristo se hace presente. Cuando nuestros rostros se llenan de lágrimas, el Señor está ahí. Y aun si somos víctimas de las injusticias de la vida, el Señor se solidariza con nosotros y sufre a nuestro lado. Christ is near us. In the midst of our life struggles, Christ becomes present. When our faces are covered with tears, the Lord is there. And even when we are victims of injustice, the Lord stands in solidarity with us and suffers at our side. Yo puedo ser feliz porque el Señor está conmigo, aún en medio del sufrimiento y del dolor. Del mismo modo que el apóstol Pablo llegó a sentir gozo aún estando encarcelado, usted y yo podemos ser felices en cualquier situación. ¿Por qué? Porque nuestra felicidad no depende de nuestra condición, sino de la presencia del Cristo resucitado en nuestras vidas. Nuestra felicidad depende de la certeza que Cristo está presente en cada minuto de nuestras vidas. I can be happy because the Lord is with me, even in suffering and pain, just as the Apostle Paul felt joy even while in prison. You and I can be happy in any situation because our happiness does not depend on our condition, but on the presence of the risen Christ in our lives. Our happiness depends on the certainty that Christ is present in every moment of our lives. Jesús dice en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En Isaías 41:10, Dios nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Y aún la carta de los Hebreos 13:5 dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. Entonces, el segundo elemento que nos permite tener gozo en medio de la lucha por la vida es la paz de Dios. La incomprensible paz de Dios. De hecho, Filipenses 4:7 es el único versículo del Nuevo Testamento que contiene la frase la paz de Dios. The second element that allows us to have joy in the midst of life struggles is the peace of God. In fact, Philippians 4:7 is the only verse in the New Testament that contains such phrase, the peace of God. Pablo describe la paz de Dios de dos maneras conmovedoras. Primero, afirma que la paz de Dios sobrepasa nuestra capacidad de entenderla. Es decir,
La paz de Dios es incomprensible. No siempre tiene sentido. No siempre coincide con la situación. Es una paz que proviene de la misma presencia de Dios y no de la lógica humana. Esta paz no promete la ausencia de tormentas, no. Promete la presencia de Cristo en medio de la tormenta. Paul describes God's peace in two moving ways. First, he affirms that God's peace surpasses our ability to understand it. In other words, God's peace is incomprehensible. It does not always make sense. It does not always match the situation you are living. It is a peace that comes from God's own presence, not from human logic. This peace does not promise the absence of storms. It promises the presence of Christ in the storm. La paz de Dios es una sensación de bienestar que llena nuestros corazones aún a pesar de las circunstancias, de las luchas y de las pruebas. Es una sensación de plenitud que puede manifestarse incluso en medio de la pobreza, de la necesidad y de la escasez. Es la sensación que nos inunda en momentos de crisis, cuando nuestras propias fuerzas no nos permiten seguir. Y sentimos un bienestar que proviene del cielo para capacitarnos a perseverar. God's peace is a sense of well-being that fills our heart despite the circumstances, the struggles, and trials we live in. It is a sense of fullness that can appear even in poverty, need, and scarcity. It is the sensation that floods us in the moment of crisis when our own strength is not enough and we feel the heavenly well-being that empowers us to persevere. La segunda forma como Pablo describe la paz se basa en un juego de palabras. Para que lo comprendan, primero deben de saber que en el primer siglo la ciudad de Filipos era una colonia militar romana. ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo. Que la mayor parte de la gente que vivía en ella eran veteranos, soldados retirados, que habían recibido tanto la ciudadanía romana como un nuevo hogar en recompensa por su servicio militar. Second, Paul uses a play on words to understand it. You must know that in the first century, the city of Philippi was a Roman military colony. This means that most of its inhabitants were veterans, retired soldiers who had received Roman citizenship and a new home as a reward for their service. Sabiendo esto, Pablo desea que la paz de Dios guarde los corazones y los pensamientos de los filipenses. El verbo guardar es una referencia militar que quiere decir defender como un soldado que está de guardia. ¿Por qué podemos tener gozo y paz aún en medio de la lucha por la vida? Porque la paz de Dios nos guarda, nos cuida, nos protege como un soldado asignado a cuidarnos. Knowing this, Paul says that the peace of God will guard the hearts and minds of the Philippians. The verb guard is a military reference, meaning to defend like a soldier standing watch. Why can we have joy and peace even in life struggles? Because God's peace guards us, watches over us, and protects us like a soldier assigned to keep us safe. La paz de Dios no es frágil. La paz de Dios no es pasiva. No es un sentimiento débil o sentimental. Es activa, protectora y fuerte. Es trascendental. God's peace is not fragile, it's not passive, it's not weak or sentimental.
in feeling. It is active, protective, and strong. It is transcendental. Juan 16:33 dice, le he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrás aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Segunda de Tesalonicenses 3:16 también dice que el mismo Señor de la paz les conceda paz en todo tiempo y de todas las maneras. Juan 14:27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. En fin, nuestro gozo, nuestra alegría y nuestra paz no dependen de las circunstancias que rodean nuestras vidas. Podemos tener gozo en nuestros corazones aun cuando no tengamos todo lo que necesitamos para vivir, ni a todas las personas que amamos cerca, que los extrañamos también. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros y porque Dios nos da su incomprensible paz que cuida y protege nuestras almas de todo mal. In the end, our joy and peace do not depend on the circumstances surrounding our lives. We can have joy in our hearts, even when we lack what we need or when the people we love are far away. Why? Because Christ is with us. And because God gave us his incomprehensible peace, a peace that guards and protects our souls from all harm. Hace unos años un hombre contó la historia de un vuelo que atravesó una tormenta terrible. El avión se sacudía violentamente. Los pasajeros apretaban los asientos con fuerza y la cabina estaba llena de miedo. Pero una niña permanecía tranquila, coloreando en su libro, completamente ajena al caos a su alrededor. Cuando el avión finalmente aterrizó, alguien le preguntó, niña, ¿cómo pudiste estar tan calmada cuando todos estábamos asustados? Ella levantó la mirada y respondió con una sonrisa, porque mi papá es el piloto y él me está llevando a casa. A few years ago, a man told the story of a flight that passed through a terrible storm. The plane shook violently. Passengers gripped their seats, and the cabin was filled with fear. But a little girl remained calm, coloring her book, completely unaware of the chaos around her. When the plane finally landed, someone asked her, how could you stay so calm when everyone else was afraid? She looked and smiled, because my dad is the pilot and he is taking me home. That is the kind of peace Paul speaks in Philippians 4:4-7. Not a peace that depends on calm skies, but a peace born from knowing who is in control. Ese es el tipo de paz que Pablo habla en Filipenses 4:4-7. No una paz que depende de cielos tranquilos, sino una paz que nace de saber quién tiene el control. Amén. Dios les bendiga.